Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti radio online porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Olga Lucía Sánchez en ese segmento maravilloso, el segmento que nos tiene enseñado cada semana, ese segmento que nos trae conocimiento, que nos trae revelación, que nos ayuda realmente a seguir ese camino que el Padre nos ha dejado en todo momento, en todo lugar, a saber quiénes somos, dónde estamos, por qué y para qué estamos. Así que, Olga Lucía, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días, don Jorge, muy buenos días para todos, muy bien, gracias a Dios. Y bueno, vamos a iniciar este tema tan maravilloso y como dice don Jorge, dándole gracias a Dios por estos espacios porque son semillas que vamos a lanzar y que Dios allí los va a cada persona lo que necesita, pues lo va a tomar. Y bueno, vamos a hablar del autoconocimiento. Y digamos que el autoconocimiento es el conocimiento a nosotros mismos. Y será que a veces nosotros tenemos y es como introspectar entre nosotros y decirnos, digamos, conocernos a profundidad, ¿sí? Pero conocer nuestras emociones, nuestras cualidades, nuestros defectos, nuestras aficiones, nuestras fortalezas, bueno, en fin, cantidad de cosas. Y deberíamos nosotros de decir que somos unos héroes, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos atravesado infinidad de situaciones, cosas que en nuestra vida hemos podido superar. Entonces, de verdad que nosotros nos dijéramos, somos héroes. ¿Por qué? Porque hemos podido pasar cantidad de dificultades y situaciones que hemos afrontado. Entonces, nosotros tenemos que aprender, digamos, a decirnos, pude pasarlo, lo superé, digamos, en vez de nosotros a toda hora de pronto criticarnos y decir, ah, es que yo no puedo hacer esto, es que yo no soy capaz de tal cosa, ¿sí? O de pronto sabotearnos en el sentido de que cuando trabaje o cuando estudie voy a ser feliz, o cuando me case voy a ser feliz, o cuando tenga hijos, o cuando tenga dinero, o cuando tenga la casa, no sé cómo. Entonces, estamos siempre como buscando afuera. Entonces, por eso en realidad no somos lo que deberíamos ser. Entonces, cuando yo empiezo a darme cuenta de toda esta parte y trabajar como en la parte interior, en lo mío, en lo que quiero. Entonces, vamos a leer este versículo de segunda de Timoteo 1:7 y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Miren, si usted se pone a pensar, digamos que tener una mente sana, pues tenemos que trabajarla. ¿Por qué? Porque constantemente nos van a llegar pensamientos, digamos, que nos van a derribar. Entonces, imagínense que cuando nosotros ya estamos, o sea, estamos con Dios, pues el Espíritu Santo de Dios nos va a ayudar, nos va a poder, digamos, soportar y poder pasar esas situaciones. Y también tengo que aprender a entrenar. Yo creo que nosotros, este músculo de esta disciplina, tenemos digamos, entrenarla. ¿Por qué? Porque es como un músculo, la disciplina de yo no voy a pensar estas cosas negativas, entonces yo tengo que ponerla en funcionamiento. O sea, yo tengo que hacer, digamos, este entrenamiento. ¿Para qué? Para ser más fuerte. ¿Por qué? Porque cada vez y cada situación que supere, pues imagínense, son cosas que Dios me ha dado fuerzas para poderlas superar. ¿Por qué? Porque son cosas que están internas en nuestra mente y batallamos. Yo voy a contarle una pequeña historieta que me pasó en estos días y era que, digamos que yo, por ejemplo, me enfermé mucho, mejor dicho, Dios mío, más o menos unos 15 días muy enferma por una situación, digamos, casi emocional, ¿no? Porque de pronto no superaba una situación muy difícil que me había pasado. O sea, muchas cosas son, digamos, por nuestras emociones, ¿sí? Entonces, me interioricé ese dolor, esa cosa tan horrible como yo no podía superarla. Entonces empecé yo a enfermar mi cuerpo, o sea, mi cuerpo se empezó a enfermar, mejor dicho, yo iba al médico y me decía, no, usted no tiene nada, usted no tiene esto, me sacaron examen, me sacaron electros, bueno, en fin, cantidad de cosas porque me estaba afectando mi corazón, pero en realidad no tenía nada. ¿Por qué? Porque el dolor estaba dentro de mí. Entonces empecé yo a orarle, a decirle, Señora, ayúdame, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué es esto? Bueno, en fin, empecé a orarle. Y Dios eso es lo que quiere, Dios quiere que nosotros de verdad le oremos. Y mire, yo
Yo no es porque me esté aquí, digamos, alardeando de lo que estoy, sino que quiero decirlo como una experiencia para que también usted la ponga en práctica cuando tengamos digamos, unas situaciones muy, muy duras. Oremos y ayunemos. Dios dice, oremos y ayunemos porque hay cosas muy duras que tenemos que sacar solo con ayuno y oración. Cuando yo me puse a hacer este ejercicio, porque de verdad es un ejercicio que tenemos que hacerlo y comprometernos con nosotros mismos para podernos sanar de las cosas que están sucediendo. Entonces, de verdad me puse a hacer este ejercicio y de verdad, de la nada no, por la fe, por lo que yo le pedí a Dios, me sané, o sea, yo, Dios mío bendito, o sea, tantas cosas y situaciones que nos afectan nuestra alma y cuando a nosotros digamos, no las decimos a Dios o no las ponemos en práctica para poderlas solucionar, nos va afectando todos nuestros órganos. Entonces, yo se los invito. Esto, pues les cuento como algo que me ha sucedido, entonces quiero que ustedes también entiendan que nosotros tenemos afecciones constantemente y tenemos que darle solución y pedirle a Dios que nos ayude. ¿Por qué? Porque nos afectamos nuestro interior, digamos, todo nuestro cuerpo. Entonces tenemos que hacerle a esto frente. Bueno, entonces le estaba contando que nosotros tenemos que, como tenemos el dominio propio, porque el Espíritu Santo de Dios digamos que nos lo ha dejado, entonces nosotros tenemos que ejercitarlo. ¿Y cómo lo tenemos que ejercitar? ¿Por qué? Con lo que yo le digo, o sea, estar pensando, diciendo, Dios me va a ayudar en esto, voy a cambiar esto por cosas buenas, que yo tenga pensamientos negativos, le digo, Señor, ayúdame a cambiar estos pensamientos por pensamientos buenos. Sí, a veces de pronto, ¿cuántas personas de pronto te hicieron daño? Entonces allí está ese dolor, pero entonces yo le digo, Señor, ayúdame a pasar esto, porque si yo tengo este dolor, esta amargura, pues me va a afectar el alma, el corazón, y me va a infectar todo nuestro cuerpo. Entonces, al principio yo sé que va a ser difícil porque usted, esto ejercitarlo, me dice, no, pues que yo no puedo. No, esa palabra yo no puedo, la vamos a sacar. Entonces, decirle a Dios, yo sí puedo superarlo, yo puedo cambiar esta forma de pensar, yo puedo cambiar esta forma negativa, yo puedo. Entonces, cuando yo le digo a Dios, ¿por qué? Porque Dios nos ha dado un espíritu de amor. Dios, imagine que el Espíritu Santo, imagine cuando nosotros ya recibimos a Dios, Dios nos ha dado todo ese poder y todo ese poder ya lo tenemos. O sea, yo tengo que empezar a ejercitarlo. ¿Por qué? Porque ya está puesto en nosotros. Entonces, no es que nadie nos venga a decir, sino que ya está puesto, entonces empezarlo a poner en práctica. Y todos tenemos áreas de problemas, pero ponerlas en funcionamiento. Mire, ¿cuántas personas de pronto luchan con consumir alimentos, digamos, saludables, pero de pronto le cuesta trabajo? Y yo si les preguntara, ¿quién no le gustaría estar saludable? Todo el mundo alzaríamos la mano, ¿cierto? Porque todos quisiéramos estar saludables, pero tenemos que hacer esta práctica cuando o sea, es cuando es tener ese dominio de saber qué hay y qué me está afectando y cómo ponerlo digamos, en salud para mi propia vida. Es como le estaba diciendo yo. Por ejemplo, que alguien lucha, mire cuánta hay gente que lucha, digamos, dice, no, es que a mí me encanta digamos, la actividad, cosas, ¿sí? Yo digo, porque me está haciendo daño, ¿sí? Entonces, yo tengo que poner, esto es una práctica de verdad que tenemos que practicarlo constantemente. Es como cuando de pronto a alguien le gusta mucho el dulce o el pastel, y dice, no, pero un pedacito nomás me hace daño. No, ese pedacito pues te va a enfermar. O sea, yo tengo que poner, digamos, ese dominio, que Dios sea quien me ayude, porque ya, ¿sí me entiende? Pero ponerlo en práctica todos los días, hacer esto. ¿Cuánta gente lucha, digamos, porque tener la casa limpia, o otros luchan por el trabajo? Bueno, hay cantidad de gente que lucha por cantidad de cosas. Hay gente que lucha por perdonar, que no puede perdonar, entonces dice, no, yo no puedo. No por yo le decía que no decía no, la palabra no puedo, no se puede. O sea, tenemos que empezar a hacer esa práctica para poder, ¿qué? Salir de todas estas cosas. Yo sé que no es fácil, pero hay que hay que ejercitar este músculo de dominarnos y de amarnos, de construirnos, porque este dominio propio pues nos ayuda a todas nuestras debilidades, ¿sí? Cual fuera su debilidad, Dios está con usted, Dios la va a ayudar, Dios la va a fortalecer. Entonces, siempre piensen que Dios está con usted para superar, para ayudarla en cantidad e infinidad de cosas que de pronto solita está batallando o solo está batallando. Entonces,
no tengamos como esa fuerza en nosotros, sino que lo digamos a Dios y tengamos esa fe de que nos va a ayudar en nuestras debilidades. Y también digamos, a veces nuestras dificultades antes van a ser para darnos fortaleza, ¿sí? Cuando estamos, digamos, que nos pasó algo muy duro o de pronto alguna dificultad, pues digamos que esa dificultad va a ser una experiencia para fortalecernos, ¿sí? Entonces, no todo lo que a veces nos pasa que digamos que malo es malo, porque todas esas cosas a veces nos van a ayudar a fortalecernos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que empezar a decirle a Dios cuando, o sea, como cuando nacemos, cuando dice Dios que nacemos de nuevo, pues vamos, a veces si nos toca varias veces volver a empezar, pues vamos a hacer de nuevo, ¿para qué? Para que eso nuevo pues nos ayude a liberarnos y a librarnos y a soltar tantas cosas que de pronto tenemos allí metidas y no podemos ver, porque Dios nos ha dado una vida maravillosa, Dios nos ha dado una plenitud de salud mental, económica, todo, pero como en todas estas cosas que a veces nosotros, digamos, las hemos creído y las hemos vivido, digamos, en nuestra vida y todas esas creencias que de pronto hemos ido arrastrando, entonces no nos dejan ver estas maravillas que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Pero debemos aprender, digamos, a usar estas cosas que Dios ha tenido para nosotros. Todos los días, de verdad, te diga, tengo dominio propio, yo puedo pasar esto, soy capaz de disciplinarme, yo puedo liberarme de estos pensamientos, yo puedo perdonar, yo puedo amar, yo voy a aceptarme lo que ha pasado, ¿sí? Porque a veces todas estas cosas de pronto dificultan cuando la persona está arrastrando tanto, digamos, dolor, ¿sí? Entonces, no vivir como en ese pasado. Entonces, estemos siempre como llenos de Dios y disponibles para dejarnos llevar, ¿sí? Por Dios, por lo bueno. O sea, siempre pensemos que somos fuertes porque Dios nos ha hecho fuertes. O sea, toda esta fortaleza, todas estas de pronto debilidades se van a volver fuertes porque yo confío en Dios, porque tengo esa fe, porque Dios ya ha puesto esto en mí. Entonces, a veces cuando hablamos cosas, lo que está haciendo ahorita, por ejemplo, negativas, todas estas palabras, pues en la palabra dice que tiene poder, entonces yo tengo que pensar en cosas buenas y decirme cosas buenas para poder florecer todas esas cosas que están pensando. En Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser eh, causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El sufrimiento, por ejemplo, en cambiar cosas, entonces uno dice, uy, no, Sota, esto es muy duro, esto es muy difícil, pero entonces cuando pensamos que Dios nos está edificando, que Dios nos capacita día tras día para poder mejorar en todo lo que somos, entonces eh, digamos, que todo esto, digamos, del pasado, o todo esto que he pasado, digamos que lo puedo superar porque Dios me está dando la fuerza, me da la sabiduría, me da el entendimiento, ¿sí? Entonces, no castigarnos y tampoco llenarnos de sufrimiento porque Dios ya nos ha dado libertad, hemos nacido de nuevo, o sea, con Dios somos totalmente diferentes y yo sé que esto hay que irlo ejercitando y reconocer que ya nosotros no somos como así del mundo, pues digamos que todo lo que hay y lo que hay en nosotros la estamos arrastrando, sino que somos hijos de Dios, somos digamos, esos nacimientos, todos esos, nosotros tenemos todas esas cosas hermosas que Dios ha puesto en nosotros para que nosotros, o sea, y ser firmes, porque esa fe que Dios ha puesto en nosotros la tenemos que implementar en nuestra vida, experimentemos de nosotros para podernos darnos ese valor, ese amor propio. Entonces, cuando yo le doy todo ese amor pues a mi vida, pues me reconozco como ese perfecto amor a Dios. Y yo sé que a veces las emociones son inconstantes en nuestra vida, ¿sí? Hoy de pronto amanecemos pues muy contentos, mañana no tan contentos, y bueno, en fin, hay muchas cosas en esta parte de las emociones, pero
digamos, las emociones, tenemos que disciplinarlas. A veces nosotros tenemos que ser disciplina va llegando, porque digamos que como nosotros cuando estábamos pequeños, esas creencias que teníamos de si estábamos tristes, ese tal cosa nos regañaban, entonces no nos dejaban, no, o sea, no nos enseñaron, digamos, a manejar y que teníamos todas estas emociones que son normales, sí, son normales, pero tenemos que disciplinarlas, porque nosotros no todo el tiempo podíamos vivir llorando, todo el tiempo podemos vivir, pues, así contentos, eso es normal que hay días en que estemos contentos, otras veces tristes, pero cuando a veces nos atormenta de pronto algunas emociones que nos están haciendo daño, pues tengo que buscar la forma de liberarme y de ayudar, decirle a Dios que me dé esa fortaleza, esa fe de cambiar todos esos pensamientos de pronto negativos o pesimistas, bueno, en fin, que me van a hacer daño. Entonces, todo esto, pues, de la mano de Dios, vamos a tener, pues, mejores sabiduría para todas estas cosas. Eh, y mire que cuando nosotros, cuando conocemos toda esa parte de Dios, pues yo voy a decir, bueno, yo voy a, y tengo que empezar a decir, bueno, estos pensamientos no quiero porque me están haciendo daño, entonces tengo que cambiar. Si yo estoy pensando, tengo pensamientos negativos, pensamientos de enojo, pensamientos de ir, bueno, de todo eso de sufrimiento que me van a hacer daño, pues tengo que tratar de cambiarlos, ¿sí? Decirle a Dios, Señor, ayúdame a perdonar, ayúdame a sanar, quita esta compulsión a veces de mis pensamientos, porque los pensamientos son así, son como ráfagas, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar a decirle a Dios que nos ayude a tener toda digamos, como este canal de sabiduría para poder entendernos, poder canalizar todos tus pensamientos que de pronto nos están afectando y nos están haciendo daño. Entonces, establecer pues como todas estas cosas que nos ayuden a sentirnos bien y saludable. Eh, no retener, muy importante no retener digamos, ese no perdón a alguien, ¿sí? A veces, haciéndolo no me lo merezca, por usted hágalo, perdone, porque a veces el más saludable es la persona que perdona, ¿sí? A veces la otra persona que hizo el daño de pronto ni se acuerda, pero la persona que está cargando con ese dolor, pues está siendo, digamos, afectada su salud. Entonces, pídale a Dios, decirle a Dios, Señor, ayúdame a perdonar porque me perdonaron, porque me duele esta situación, que no puedo, pero Dios le va a ayudar, ¿por qué? Porque es necesario para su salud mental, para su salud emocional, para todo su cuerpo, si no perdonamos. A veces la falta, y como digo yo, la falta de perdón, o sea, cuando no hemos perdonado, pues va a dañar todo nuestro cuerpo, afecta la salud. Le digo, tengamos siempre en cuenta que Dios quiere que hagamos estos ejercicios y vean los ejercicios más importantes. Busquemos de Dios y digámosle a Dios, Señor, quítame estos pensamientos. Mire, qué bueno que entrenáramos nuestra mente y todos los días sacáramos 30 minutos para buscar de Dios, leer la Biblia, sacarla y leerlo. Si yo a veces digo, bueno, si no lo entiende, repetirlo otra vez y el otro día volver y todos los días hacer este ejercicio como algo normal. Usted imagine, ahí están las instrucciones de vida. Dios nos ha dado unas instrucciones, pero las instrucciones no las leemos, no las tenemos en cuenta, no miramos que es algo importante que Dios tiene para nosotros, porque ahí está todo, cómo vivir, cómo aprender a controlar nuestros pensamientos, aprender a vivir con el otro. Entonces, mire cuántas cosas hay que nosotros no queremos leer, no queremos escribir, que no queremos practicar, pero si nosotros practicáramos, hiciéramos esos ejercicios diarios, cotidianos, vamos a tener una mejor calidad de vida. En segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que permanecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dios ya nos ha dado todo para que nosotros, o sea, digamos, todas nuestras necesidades para vivir una vida plena, una vida saludable, una vida llena de tranquilidad, llena de paz. Pero nosotros, pues, somos los que a veces no buscamos. ¿Por qué? Porque, le digo, somos duros, enfermos, somos llenos de cosas que de pronto hemos ido arrastrando. Pero bueno, esto hoy nos está mostrando que debemos de cambiar y ejercitar nuestra mente, ejercitar esa práctica con Dios, ejercitar, comunicarnos constantemente, buscar esos momentos de orar
y pedirle a Dios que nos ayude para poder superar cada momento. O sea, Dios no nos dijo, ay, no, mañana yo te voy a ayudar eso. No, todos los días de nuestra vida, Dios está allí pendiente de nosotros. Nosotros somos los que nos lo dejamos, nos lo olvidamos y nos dejamos, y por eso se va pasando y se va llenando, nos vamos llenando de cosas que a veces van atormentando nuestra vida. Entonces, qué bueno que nosotros siempre estemos en busca de esa parte de Dios. En segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandiosas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Qué bueno que dijéramos, yo tengo lo que necesito para vivir una vida maravillosa. Y es eso, Dios eso es lo que quiere. Nosotros tenemos todo para vivir una vida llena de felicidad, llena de plenitud, llena de todas las cosas, de todas las comodidades físicas y de todo lo que necesitamos, y emocionales. Pero nosotros somos los que a veces no, por eso es que a veces no tenemos tanto éxito, porque buscamos esa afuera, no buscamos esa adentro, porque Dios ya todo lo ha puesto, Dios ya nos lo ha regalado todo, pero nosotros somos los que estamos allí buscando una cosa, buscando la otra, así como dice, buscándole más patas al gato. Entonces, tenemos que controlar todos nuestros pensamientos y poderlos poner en orden y decirle a Dios que nos ayude a tener ese orden para amarnos, para buscarnos y para entender nuestra propia vida. En segunda de Corintios 10:4-5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el cautivo, todo pensamiento a la obediencia. Si un pensamiento negativo está en su mente, sáquelo de inmediato. O sea, Dios ya, o sea, ¿por qué? Porque ese pensamiento, digamos, de no, de ira, de resentimiento, pues te va a dañar, te va a enfermar, te va, mejor dicho, hay o cuántas personas hacen locuras por un enojo, por algo que te dijeron. Entonces, mire cómo Dios nos ha dicho que tengamos que tengamos pensamientos, pum, saquemos esas cosas que no son negativas, que no nos vayan a ayudar para nada. Entonces siempre piensa en lo bueno, en lo que Dios quiere para nosotros. Nuestros pensamientos de verdad que nuestros pensamientos son muy poderosos. Dios ya todo lo ha puesto. Entonces, si nosotros pensamos que somos lo mejor, que somos especiales, que somos tesoro de Dios, que somos hermosos, o sea, todo lo que usted quiera decirse es, pero usted tiene que creérselo, amarse y decirse todo lo bueno, porque todo lo que nosotros decimos se va a dar. Entonces, con cuántos a veces, y por eso a veces con cuántos prejuicios a veces del cuánto se van acumulando en su vida, y por eso a veces los pensamientos negativos, pues claro, te van a dominar, pero mire Dios todo lo que quiere para nosotros. Entonces, no se autolimite y piense que Dios tiene grandes cosas para usted, grandes maravillas para su vida. Entonces no se siente a veces víctima de todo lo que le ha pasado, víctima de lo que a mí me hicieron, víctima de los padres, o sea, una víctima total, no, ya, todo eso ya ha pasado, o sea, empiece a darse cuenta tan especial que es usted, todo lo que Dios ha puesto en usted, que es un trabajo como lo que yo le digo, sí, trabajo, es una práctica que tenemos que hacerla diaria y continua, porque es para salud, para usted mismo. Entonces, mire, hay una también, aquí más adelante dice, en Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando yo leía este versículo, no es que tenemos ahí con fantasmas, con personas, no, mire, son nuestras batallas en nuestra cabecita. Nuestra cabeza a veces se llena de situaciones de miedo, de angustia, y esas son las luchas que tenemos, y no es contra sangre, sino contra todas esas cosas que tenemos que estar luchando, y cotidianamente y todos los días tenemos que estar luchando. ¿Por qué? Porque llegan pensamientos a veces pesimistas, de dolor, de entonces te van a oprimir, te van a enfermar. Entonces,
¿Qué dice? ¿Qué Dios quiere? Dios ya nos ha liberado, Dios ya quiere que nosotros seamos, que vivamos plenos, plenos en todo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ejercitemos, oremos, pidámosle a Dios mucha sabiduría, mucho entendimiento, digámosle a Dios que nos dé, si no tenemos amor, que nos dé amor, si no tenemos, no podemos perdonar, que nos ayude a perdonar, ayúdenos a perdonar al que nos, todo a nosotros mismos, no nos critiquemos tanto, amémonos, amémonos tanto como Dios ha puesto lo que nos ha puesto en nosotros, porque Dios espera siempre lo mejor para nosotros y nunca nos reprocha, nunca nos señala, nunca nos critica. Entonces, de hoy en adelante, digámosle a Dios, gracias a Dios por la vida, gracias por lo que has puesto en nosotros, gracias por todo lo que ha bendecido en cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos una bendición. No creamos lo que el mundo nos ha dicho, lo que la gente de pronto le ha puesto a usted. Entonces, empiece a creer lo que Dios ha puesto en usted. No le crea más al fuera, créale más a Dios, crea más en usted, en todos sus sueños. A veces cuántos sueños de pronto se han opacado porque alguien le dijo, tú no puedes, tú no eres capaz, tú eres un... No, no le crea más al mundo. Crea más en ti, cree más en Dios, porque Dios ha puesto cosas maravillosas, magníficas en usted. Entonces, cada uno de nosotros somos unas joyas, por eso Dios dijo que Dios somos mejor dicho, unas joyas preciosas, pero tenemos que creernos, tenemos que empezar a darnos cuenta cuánta bendición tenemos. ¿Para qué? Para poder florecer, porque Dios quiere que eso seamos, que florezcamos. Cada uno de nosotros somos unas joyas, unas flores preciosísimas, pero tenemos que creer, tenemos que darle gracias a Dios y tenemos que ejercitar nuestra mente, porque en nuestra mente en muchas ocasiones, como aquí he repetido, ha estado contaminándose, llenándose de mucha basura, de todo lo que de pronto ha traído, de pronto de todo lo que le dijeron, de pronto de lo que escuchó, bueno, en fin, cantidad de cosas, pero ya no más, así como dice el cuento, ya no más lamentarnos y seguir para adelante, mirar para arriba y decirle a Dios, Señor, mi vida te pertenece, mi vida, a ponerla para que nosotros seamos esos portadores de luz. Nosotros somos, y decirle a Dios que le ayude, si usted no es capaz, si usted no puede, decirle a Dios que le ayude. ¿Por qué? Porque es que nosotros somos esas flores, esas bendiciones que Dios ha puesto en el mundo. Entonces tenemos que florecer, tenemos que decirle, y si no somos capaces, pidámoselo constantemente. Y si todos los días hay que decirle, Dios, Señor, ayúdame todos los días. Decirle, tenga esa comunicación, tenga esa relación, busque la palabra, que la palabra está en la Biblia están las mejores, esas instrucciones de vida que Él quiere para nosotros. Entonces, pongámoslas en práctica, vivamos como Dios quiere que vivamos, con plenitud, con felicidad, con tranquilidad, con amor propio, con ese amor que Dios quiere que nos sintamos ese reflejo, esa luz. Nosotros somos esa luz, entonces tenemos que sentirnos con esa luz. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar en qué, en nosotros. Entonces tenemos que decirle a nosotros mismos, yo soy especial, yo soy un tesoro de Dios. Y tenemos que decirnos, tenemos que hacer este ejercicio constante, diario, día tras día. ¿Para qué? Para florecer. Somos esos hijos de Dios y somos perfectos. Entonces somos plenitud. Todo lo tenemos. No somos incapaces de nada, somos capaces, todos tenemos inteligencia, todos tenemos la capacidad. Entonces, digámosle a Dios si tenemos alguna afectación, alguna inquietud, todo esto, pongámoslo en Dios, pongámoslo en ese contacto que Dios quiere que la tengamos. Y si algo que de pronto está muy fuerte que no ha podido, ayune y dígale, Señor, voy a ayunar por esto, voy a ayunar por mí, voy a ayunar porque lo tengo feo, porque, bueno, en fin, hay tantos medios. Y si tenemos vida, miren, tenemos esa oportunidad de empecemos de nuevo, si todos los días, si hoy es este día para que empecemos de nuevo, empecemos y digámosle a Dios que nos ayude a pasar, a superarnos, a mejorar, a cambiar los pensamientos negativos, a quitar esa lamentación, porque nosotros no estamos en un mundo de lamentación, tenemos un mundo lleno de maravillas, sino que nosotros somos los que estamos llenándonos de esas conductas que nos cohíben y no nos dejan avanzar. Entonces,
Bueno, en la mañana es rápida, es muy, mejor dicho, pero ojalá que este día haya quedado algo de todas estas palabras que Dios me ha puesto, porque de verdad que a veces yo digo, a veces me da como ese miedo, pero yo digo, Señor, que no sea yo, sino tú hablando a través de mí. Entonces, Dios le da a uno toda esta fortaleza, y yo lo digo porque Dios ha dado tanta sabiduría. Dios, ese es el único que nos ayuda a salir adelante, a afrontar cada situación y todo lo que has pasado, pues dale gracias a Dios porque te ha madurado y te ha hecho fuerte y no decirnos, "Ay, yo por qué pasé esto, no, ya no más, esto ya no más, seguir adelante y decirle a Dios que gracias por todo lo que nos ha dado. Y bueno, esta mañana sea llena de bendiciones para ustedes, que Dios siempre los bendiga, que nunca se aparten de la mano de Dios, siempre la palabra, busquen de Dios, todos los días tengan esa relación con Dios en todo momento, en cada situación, no lo soltemos, porque somos nosotros los que a veces tratamos de la mente. Quiere que siempre estemos contando con Él, que busquemos de Él, que no nos apartemos ni un minuto. Que a veces todo este desespero y todas estas cosas que pasan es porque a veces nos entonces, que siempre busquen de la mano de Dios y que siempre nos llenemos de esa fortaleza y de ese poder que Dios tiene para nosotros, que vivamos plenos y felices como Dios quiere que vivamos. Bueno, adiós, chao.